Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio más de Fuera del Expediente Veterinario. Y el día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Díaz de León. Mucho gusto, doc, bienvenido. Espero que pues disfrute estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues bueno, esperemos que podamos aportar un poquito a este proyecto y muchas gracias por la invitación. Bueno, doc, pues la idea es conocerlo fuera de su expediente, ¿no? Ujú. Todos, o al menos personalmente, cuando hablo de o pienso en Juan Díaz de León, pienso en el Hospital Regiomontano, pienso en el cardiólogo. Yo personalmente lo conocí cuando hice mi servicio social con el doctor Andrade. Ok, Y entonces a mí me tocó que iba y nos daba pláticas de cardiología. ya. Así. Ok, súper. Entonces, cuando yo No sabía eso, no pienso, me acordaba. No, no, yo perdón. sé que no, Nick, pero cuando yo pienso en usted, pienso en eso. No sé si primero, antes de platicar de quién es usted, fuera del expediente, nos platiques quién eres, Ya. quién es Juan Díaz, a qué te dedicas, etcétera. Pues bueno, yo, Juan Antonio Díaz, la verdad es que soy un apasionado totalmente por la medicina. A mí me encanta la medicina, me encanta la medicina aplicada en perros y gatos, ¿sí? Yo desde pequeño, bueno, vengo ahora sí que de un linaje de veterinarios desde mi abuelo. Mi abuelo fue veterinario, fue de las primeras generaciones del CEU, si no es que la primera del Wow. CEU. Después mi papá también es veterinario. Yo veterinario, yo tengo bueno, tengo dos hermanos, yo soy el más pequeño y pues yo soy el único que me inclino por la parte de la veterinaria. Mm. Entonces, pero digamos que toda mi formación hasta la prepa, yo decía que quería ser médico cirujano. Después tuve un acercamiento a una cirugía de humanos y ahí dije, no, esto no es para mí. En humanos no me gusta y hasta me asqueó un poquito y dije, no, ¿sabes qué? Ya, es veterinaria. Para ese entonces yo tenía como 16 años y pues ya había entrado a muchas cirugías con mi papá, ¿no? O sea, ahora sí que hay de estorbante, decimos. Y no, nunca tuve ese sentimiento negativo por la sangre, por cuestiones así en cuanto a los animales. Y dije, no, pues ¿para qué le muevo, no? O sea, yo creo que por aquí es la línea y continué. Em, Fuera de la parte veterinaria, pues a mí me encanta lo de actividades al aire libre. Yo creo que es algo que compartimos la mayoría de los veterinarios, que nos encanta estar, pues, decimos en lo verde, en los ríos, toda esa Ujú. parte y me encanta pasar el tiempo. Yo tengo 3 hijos, me encanta pasar el tiempo con ellos, con mi esposa, cuestiones así al aire libre. Me gustan mucho los vehículos off-road Mm. y cuestiones de ese tipo que como que te dispersan, te sacan de tu ambiente el laboral, ¿no? Por así decirlo, que de repente sí termina siendo un poquito pesado, ¿no? A pesar de que a uno, pues te guste mucho, te apasione tu trabajo, a veces que como todo es cansado, ¿no? Son jornadas muy largas, son de repente muchos sentimientos encontrados en la práctica diaria que de repente sí terminan así por desgastarte y ya buscamos, no sé, un domingo, un sábado por la tarde, Para despejarte. despejarte de todo eso, ¿no? Sí. Pero Doc, sí. pero entonces, no sabía, ¿usted egresó del CEU? No, yo hice mi facultad en el Estado de México, en la Ah, ok. Universidad Autónoma del Estado de México, por cuestiones, digamos que también, como mi papá siendo veterinario, él estuvo en lo que antes Conevet y Conservet eran una sola institución. Ahora, Conservet avala, si no estoy mal, ahí me podrán corregir en los comentarios, pero Conservet es la que avala cursos, congresos, diplomados, etcétera, y Conevet es lo que avala las facultades. Entonces, mi papá estaba en ese grupo de médicos que conformaban el CONEVET, que antes eran la misma institución, CONEVET y CONSERVET, y a final de cuentas ellos avalaban las facultades. Entonces, cuando yo decido entrar a veterinaria, mi papá me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tienes tres opciones. O sea, yo conozco de las facultades y tienes tres opciones. O te vas a la UNAM, o te vas a Toluca, o te vas a la Narro, que es la de Torreón, ¿sí? Que en ese momento eran como las que mejor ranking tenían. O sea, porque mi papá al estar interno en eso, él decía, no, ¿sabes qué? Estas tres. Y si no quedas en una de esas tres, hasta que quedes, ¿sí? Ok. Entonces,
Por cuestiones del destino, bueno, para esto yo digo, bueno, no conozco ninguna, digo, llévame a conocer. Me llevó a la UNAM, obviamente me enamoré de ese hermoso. Y luego yo dije, yo aquí quiero, pero yo tenía en ese momento 16 años y mi papá me dice, ¿sabes qué? Ciudad de México te va a comer. O sea, Ciudad de México es otra cosa, no se asemeja nada a Monterrey, Ciudad de México es un monstruo y piénsalo. O sea, no me limitó, pero me dijo, piénsalo. Entonces, después fuimos a conocer a Toluca, Toluca, una ciudad mucho más tranquila, la facultad alejada de todo. El hospital en ese momento me gustó mucho más. Después se renovó y me gustó todavía mucho más, que incluso el de la competencia, el de la UNAM. No, pero sí, no, realmente no son competencias, son instituciones hermanas que siempre han colaborado en conjunto y son muy buenas ambas. Eh, y bueno, a final de cuentas, conozco Toluca y también me gustó mucho, o sea, me gustó mucho todo el ambiente, me gustó la calidez de los académicos. Y luego conocí la Narro, pero en la Narro eran más que nada como producción pecuaria, ¿sí? Entonces, yo en ese momento me dice mi papá, creo que pues se reduce a dos posibilidades, ¿no? La UNAM o la UAM. Y por cosas de mi déficit de atención, se me olvida la fecha del examen de la UNAM. Mm. Entonces pierde esa oportunidad. Entonces, porque yo quería aplicar a las dos, en ese momento se podía aplicar a las dos. Y dije, no, pues ya, o sea, ya nada más me queda Toluca, no puedo perder esta oportunidad. Y presento, gracias a Dios quedé y continúo, ¿no? Entonces yo me fui allá a Toluca a los 17 años. Yo tengo una Ujú. pregunta, porque bueno, lo padre de que me cuentas, tuviste opciones Ajá, así sí. y tuviste el acompañamiento de tu papá que ya Mm, tenía toda esta experiencia, pero vemos veterinarios que pues somos los primeros veterinarios de una generación. sí. ¿Tú dirías que sí hay una diferencia? Ahorita pues a lo mejor no, ¿verdad? Porque pues ya vas agarrando experiencia, pero en un inicio, a la hora de elegir una escuela, eh, cuando tú recién egresaste, ¿veías diferencia en los alumnos de la UANL, de Tamaulipas, de la UNAM? ¿Sí hay diferencia en la escuela que Mm, eliges? yo tuve un acercamiento, digamos que porque yo allá en Toluca hice la universidad y luego hice la especialidad. Entonces yo tengo como dos conceptos de lo que era un profesional terminando la licenciatura y sí definitivamente sentíamos que teníamos buen nivel. Mm. De repente lo que yo sentía era que instituciones del norte del país, no vamos a especificar la de Nuevo León, sino del norte del país, definitivamente era un nivel, vamos a llamarlo, que yo me sentía que no estaba a lo mejor ni muy por encima ni muy por abajo, digamos un nivel intermedio, pero sí sentía en ese momento que los chicos egresados los, no sé, o sea, no sé si sea bueno o malo, pero sentía que los elevaban demasiado. Entonces llegaban y decían, no, por ejemplo, ay, ¿yo cómo voy a barrer? ¿Yo cómo voy a Mm. trapear? Y ahí en Toluca, o sea, por ejemplo, no sé si sea cuestión intrínseca de cada uno. Digo, a mí me enseñaron desde pequeño de que tú agarras la escoba, tú agarras el trapeador y perdón la palabra, pero, o sea, yo limpiaba jaulas, limpiaba cacas, hacía todo, ¿no? No me costaba. Y sentía que con varios compañeros, colegas recién egresados de instituciones del norte del país eran más renuentes a eso. ¿Sí? No sé si era algo formativo o algo intrínseco de las personas porque no me gusta generalizar, no me gusta generalizar generaciones o generalizar instituciones, pero sí me tocaba mucho eso, ¿sí? Después, digamos, cuando entró a la especialidad, que era la parte de la estancia, ya muchos los que quieren entrar a un proceso de especialidad o de un posgrado de especialidad ya traen otro concepto, ¿sí? Traen otro concepto de las cosas y pues sí es gente que va a trabajar, o sea, que bueno, que primero que va a aprender y que va a trabajar y que muchos de nosotros en ese momento sabíamos lo que cuesta el estar en una institución de esas. Mm. Entonces, aprender ese proceso, ¿no? Yo siento que de repente salen de la facultad y dice, no, ya soy don doctor y yo ya no puedo hacer esto. Y no, o sea, yo salí y a mí algo que me decía mi papá, dice, acabas de salir y eres como un cheque en blanco, o sea, no traes nada. O sea, no traes nada, tú céntrate que no traes nada y que apenas vas a empezar a aprender. Sí, entonces yo creo que mi papá era mi buffer, por así decirlo, de cálmate, ¿no? Cálmate, no sabes nada, crees que sabes, pero no sabes, ¿sí? Y estudia, porque esto apenas empieza, ¿no?
Entonces me daba mucho esa cuestión de humildad de decir, híjole, hay que pegarle, ¿no? Pegarle, estudiarle, 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 estudiarle. Este, y lo que apenas para muchos, digamos, profesionistas creen que es ya un logro, para mí fue un trámite. Haz de cuenta que la facultad era un trámite, o sea, nada más es un trámite y apenas lo bueno va a comenzar. Hola, te puedo pedir, yo voy a querer un toast Padre Mier, por favor. Yo unos molletes, porfis. Cuando egresas, ¿cuánto tiempo pasa en el que decides especializarte? Pues fue inmediato, o sea, fue inmediato porque sí, digamos, el plan, en esa parte yo creo que mi papá me marcó como un plan, por así decirlo. Y yo creo que a veces como papás, ahora que tengo hijos, nosotros como papás queremos trazar un plan y ya depende de los hijos Si lo siguen. que lo sigan y también obviamente que ellos tienen la oportunidad de decidir. Porque uno puede decir, oye, a lo mejor sigues el plan A, B, C y D. Y a lo mejor el hijo quiere hacer el A y luego el D y está en toda su libertad. Yo creo que eso es lo bonito de vivir, a final de cuentas, que no te tracen una línea recta, ¿no? Y como papás de repente es así como que, híjole, es que no quiero que tengas estos problemas, quiero que te vayas por esta línea, pero yo creo que a final de cuentas es parte de la importancia de vivir y de la importancia del aprendizaje. Entonces, en ese aspecto yo siempre le he estado agradecido y le voy a estar agradecido a mi papá, que el primero que nada me dio oportunidades, me hizo como un trazado, como ahorita tú lo mencionaste, como un bosquejo, y ya decir, ¿sabes qué? Podemos seguirlo. Entonces, desde el inicio de que me dijo, ok, si tú quieres entrar a veterinaria, no te voy a aceptar de regreso si no me traes un título de especialidad. O sea, ese fue, digamos, uno de los como deals, como un requisito, un trato, ¿no? Y yo dije, venga, o sea, es por mi bien, no, ni siquiera lo sentí como una obligación. Le dije, es lo mínimo que yo puedo llegar con un título de especialidad. Entonces, terminó la facultad, me regreso porque no podía entrar directo a la especialidad. Entonces tenía que hacer 2 años, ¿no? bueno, primero que nada teníamos que hacer una estancia, ¿sí? Lo que yo hago es, termino la facultad, me regreso a trabajar, entré a un diplomado que en ese momento era bastante bueno, creo que ahorita ya no está, el diplomado de la UNAM, que duraba un año, que era multimodal. Entro al diplomado de la UNAM y estoy trabajando un ratito. Bueno, para esto previamente yo había hecho las prácticas en Toluca. Entonces yo creí que por hacer las prácticas yo podía presentar directo a la especialidad. Termino el diplomado de la UNAM, entro, ahora sí aplico para entrar a la estancia, igual allá en el Estado de México, en Toluca. Entro ya a lo que es la estancia y de ahí vuelvo a aplicar para la especialidad y ya fue que quedé y avanzamos con o sea, empezamos ya como tal la especialidad. Yo tenía la pregunta, ¿eres especialista en perros y gatos? Medicina y cirugía de perros y gatos. Ok, porque solamente como antecedente, digo, si alguien sabe, me imagino que si ya tenemos años siendo veterinarios, lo sabemos que no existen como tal las especialidades en México, pero no sé si nos puedes hablar más de eso. Por ejemplo, sé que tú ejerces como cardiólogo, pero para ejercer, ¿qué te ha dado ese expertise? Ya. Bueno, ahí sí es un tema, yo digo que ahorita es un tema muy de moda. Es un tema muy de moda las especialidades. Sí. Y en este momento yo creo que muchos colegas quieren optar por una especialidad o una subespecialidad, que está súper bien, pero a final de cuentas yo soy fiel creyente que hay un proceso formativo. Primero que nada, ese proceso formativo lo dan pocas instituciones en el país, ¿sí? Uno es la UNAM, otro es la UAM, está Ciudad Juárez, la Salle tiene un proceso formativo más que nada en cirugía. Pero bueno, básicamente es estar en un hospital de enseñanza en el cual tienes un acompañamiento, ¿sí? O sea, y para esto son escalones. Tú no entras y porque, no sé, es Juan Antonio, hijo de otro doctor, y ya entra a dar consultas. No, llevas un proceso formativo, primero acompañas médicos, después, para esto acompañas en la consulta a los médicos, esos médicos van con otros que son los académicos mucho más experimentados y platicas la consulta, das tu criterio, te preguntan, o sea, todo eso, caso tras caso, es lo que realmente te forma, ¿sí? Entonces, eso es una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos. Muchos casos clínicos al día, muchas guardias, mucho cuestión de estudiar, ¿no?
Entonces, ya que terminas, obviamente, pues te titulas y eso, bueno, hay una cédula que nos avala como médicos, bueno, como especialistas en medicina y cirugía de perros y gatos. Ahora bien, buscar una subespecialidad o alguna especialidad realmente en México no existen. Hay, por ejemplo, maestrías especializantes en cardiología, están en anestesia, en poquitas áreas, porque apenas está creciendo, pero realmente a veces lo que te forma es el compartir, el conocer, porque eso también es muy importante, tener contactos, ¿sí? Y que tú digas, oye, ¿sabes qué? Conozco al mejor cardiólogo de España. Ah, bueno, te vas con él, ¿sí? Te vas con él 6 meses. Oye, conozco al mejor endocrinólogo de Argentina. Te vas con él 6 meses. Entonces, aunque no tengas un título, tienes un bagaje que te respalda porque estuviste con él, ¿sí? Aparte que tú en ese momento vas uniéndolo con cursos en línea, con cursos presenciales, con pláticas, con todo eso, que es desgraciadamente lo que ahorita cambia un poquito. Muchos colegas hacen un curso de 2 meses, 3 meses de ultrasonido, de dermatología, salen y ya se ponen como especialistas en el área. A final de cuentas, yo siento que es más como una cuestión mercadotécnica, pero que el único que la va a llevar de perder es el paciente, ¿sí? Porque un curso que tú hayas tomado en línea no te avala con la experiencia, ¿sí? A final de cuentas, la experiencia es el cúmulo de cosas buenas y cosas malas que vas a hacer y que eso genera tu criterio clínico. Eso es la experiencia. Decía un doctor que es una eminencia en Ciudad de México, decía, para mí la experiencia, el que me digan, tengo tantos años de experiencia, me da miedo, porque no sabes si la experiencia que tiene es buena o mala, ¿sí? Podemos tener experiencia de 20 años haciendo las cosas mal, ¿sí? Cierto. Entonces, eso, el que me digan, tengo 60 años de experiencia, tengo 40 años de experiencia, o sea, más que darme confianza, a mí me da miedo y comparto eso, porque no sabes si su experiencia es buena o es mala. Yo creo que uno tendría que evaluar el conjunto, ¿no? Por ejemplo, a veces veo gente que tiene 20 años de experiencia, pero siguen donde mismo. Exacto. O sea, no ves un crecimiento medible. Uh-huh. Y hay jóvenes, por ejemplo, que a lo mejor no tienen los años de experiencia, pero los has visto acá, los has visto allá. Por ejemplo, para mí alguien al que puedo pensar con esta descripción es en Jimmy. Uh-huh. Así, o sea, que sí agarró, por ejemplo, a su papá patólogo, ¿verdad? Uh-huh. Pero no se estancó. Claro. Así. Uh-huh. Y creo que justamente uno debe de evaluar las enseñanzas que uno toma y hacer algo con ellas. Claro. Y yo creo que también eso es algo que veo. Por ejemplo, yo hubo un tiempo en el que estuve dando clases en la universidad, en el CEU específicamente, uh-huh. Y como dices, egresan y creen saber las cosas y corregirlos, uh-huh. Corregir a las nuevas generaciones es todo un tema, claro. Porque se sienten ofendidos, no ven la manera de crecer, o hay que tratar a la gente con pinzas. Uh-huh. Pero creo que es parte del proceso formativo, uh-huh. El equivocarse, y no solamente equivocarse, que te corrijan y lo cambies. Claro. Porque de otra forma te vas a estancar. Sí, uh-huh. Sí, esa es una cuestión muy importante que uno debe tener la humildad de recibir a lo mejor, pues sí, un regaño. Y hay personas que te van a decir las cosas de una manera muy, muy cruel, se puede decir. Y ya depende de uno si te entristeces, si te quedas en ese regaño por el resto de tu vida, o sacas esa fuerza interna y decir, o sea, ¿por qué me dices eso? O sea, voy a aprender. Claro. Yo fui y sigo siendo a veces muy de ímpetu. O sea, soy como que muy ¿cómo decirlo? Muy explosivo, tanto para bien como para mal, en muchos aspectos. Y hay una anécdota que yo la digo con cierto orgullo, ¿sí? Porque, haz de cuenta, estaba yo de estancia, era una estancia, digamos que en los escalones para la especialidad están las prácticas profesionales y las estancias están en el último eslabón de la cadena alimenticia. Después está el R1, uh-huh. El R2, luego los chicos o los doctores de maestría y luego están los académicos. A mí todavía me tocó donde eran, ¿se pueden decir medio malas palabras? Sí, claro. Eran pedorreadas, o sea, pedorreadas feas, o sea, de que te podían hacer llorar, ¿sí? Entonces me acuerdo que llega un perrito y a mí cuando salgo de la facultad, a mí me gustaba todo, yo no me encasillé nunca en de que, voy a ser cardiólogo o voy a ser ultrasonografista, ¿no? Y a mí me gustaba toda la medicina. Entonces me acuerdo que llegó un perrito con
alopecia en la región lumbar, con mucha comezón en la región lumbar y en todo el cuerpo. Le movías el pelito y salían cositas negritas que en el contacto con la mesa y con agua se hacía como sangrita, pues obviamente era una cuestión de pulgas, ¿no? Y ahí va Johnny, el presuncioso. Bueno, para los amigos soy Johnny. Entonces, y digo, así entrando, ese perro tiene dermatitis alérgica al piquete de la pulga. Yo nomás veo que el R1, el R2 y el que estaba de maestría voltean y me ven con una cara de pistola así de que yo, ¿qué dije? ¿No? Me quedo callado y en silencio me dicen, ahorita te espero fuera del consultorio. Y ya, salgo del consultorio y me dicen, ¿por qué dijiste eso? Y yo, no, pues por esto, esto y esto. Y dice, ok, estás bien, pero tú no tienes derecho a hablar en consulta. Tú ahorita ni siquiera has entrado a la especialidad, no tienes el derecho de hablar en consulta con el propietario. Ese derecho se gana, ¿sí? Y tú no te has ganado aquí nada, ¿sí? ¿Ves ese bote de basura? Sí. Bueno, ese bote de basura es más funcional que tú, ¿sí? Hace más cosas aquí que tú, ¿sí? A la otra que vuelvas a hablar en mi consulta, te saco y no te vuelves a aparecer en mi consultorio. Y yo... Ok, sí. Al final de cuentas, sí, el perro tenía una dermatitis alérgica al piquete de la pulga, pero entendí algo muy importante, el proceso. Roles. Sí, exacto. Y el respetar a la autoridad, respeta a tus superiores, respeta eso que ellos se han ganado a pesar de pasar mucho tiempo ahí, aceptar regaños y todo eso. Entonces, y me pasó, digamos, de repente por querer yo levantar la mano y decir yo puedo, me decían, ok, ¿sabes? O sea, o en ese momento tienen la respuesta, pero hay gente que tiene la prioridad de hablar antes que tú, ¿sí? Entonces sí me enseñó como que en la parte personal de que hay roles y que hay ciertas jerarquías que se tienen que respetar, que tú para que llegues a eso hay un tiempo. Y eso es el siguiente tema, que ahorita que estamos en la época del regret o de la recompensa inmediata, ¿sí? O sea, todo lo queremos ya. O sea, yo quiero ya tener el supercarro, yo quiero tener ya la supercasa, yo quiero tener el reconocimiento, ¿sí? Por eso muchas personas estamos dando, yo ahorita ya me retiro un poquito de ese tema, pero pláticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos el reconocimiento, queremos sentirnos valiosos para la gente, ¿no? Y decir, el doctor es bueno, ¿no? Después, a mí me llegó muy rápido ese punto donde decir, la verdad es que ya, o sea, ya lo dejé de lado, a mí no me interesa que me reconozcan, yo quiero hacer ahorita lo que hago por pasión y por mis hijos, ¿no? O sea, generar esto y listo, ¿no? No quiero un legado, no quiero que me reconozcan en muchos años, no, o sea, para mí ya eso ya quedó de lado, ¿no? A lo mejor fue muy rápido, ¿sí? Porque, no sé, a mi papá le pasó mucho más adelante de su vida, a mí me pasó muy rápido. Entonces dije, no, realmente eso no me deja, o sea, no me deja mucho, ¿sí? Qué bueno que te reconozcan y que digan que eres bueno y que todo y que te recomiendan, pero no es algo que me llene tanto, ¿no? Entonces, ahorita con esa cuestión del regret inmediato, de la recompensa inmediata, pues es una cuestión que por eso quieren saltarse muchos procesos. Es como, termina la facultad, cursito de derma o cursito de ultrasonido, o 2 cursitos de ultrasonido y ya soy ultrasonografista, ya no trabajo en clínica, ya no trabajo en hospitales, ya nomás agarro mi eco y me pongo a dar ecografías, ¿no? Porque eso a final de cuentas es lo que me deja dinero. Pero volvemos al punto, te está saltando procesos, ¿sí? Y eso, el único que la lleva de perder es el paciente y el tutor del paciente, ¿no? Entonces es algo bien complicado. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, pero también creo que la llevas de perder tú. O sea, tú que decides saltarte ese proceso, porque voy a ser bien sincera, o sea, el gremio veterinario no perdona. Claro. Y te fichan. O sea, la verdad es que quieras o no, entre oídas, tú sabes lo que se dice de mí, lo que se dice de allá, lo que se dice de acá, que una cosa es lo que uno conoce como profesionista y como persona, pero la realidad es que también te lo ganas. Claro. Entonces, siento que también te echas o al colega o a los mismos clientes encima y que a lo mejor te va a costar más crecer tu economía. Claro. Entonces sí creo que esos procesos son importantes, pero eso me lleva a la siguiente pregunta. Hay varios colegas que sé que son especialistas y algo que me sigue llamando la atención es el complejo de Dios. Yeah. Eso es muy usual
O sea, el que te traten como el bote de basura tiene más valor que tú. Sí. Yo creo que, mira, en un proceso formativo está bien, ¿sí? O sea, no está bien Sí, que por favor. ofendas a las personas, a final de cuentas, pues yo creo que Gracias. a lo mejor es educación de cada persona, pero yo digo, hay que tener, como decimos vulgarmente, el cuero muy duro. O sea, tenemos que ser resistentes porque Gracias. gracias, el tutor no nos va a tener la misma paciencia que nos tuvieron, gracias, que nos tuvieron los profesores. O sea, a final de cuentas, no hay, como dicen, juez más firme que los propietarios, que nuestros clientes, ¿no? Entonces, Gracias, muy amable. gracias, qué amable. El hecho de creerse mucho, yo creo que no lleva a nada. Yo creo que cuando yo salí de la especialidad, sí muchos tenían esa, por así decirlo, repulsión, que por ejemplo, incluso mi papá me presumía mucho, o sea, yo era como que su orgullito así de que decir, no, es que mi hijo es especialista, y yo, papá, no les digas. O sea, porque eso a veces, más que caer bien, es como que decir, pinche huerco mamón. O sea, como que una cosa así de que, ay, ¿qué sabe este huerco en algas miadas y acaba de salir, ¿no? ¿Pero crees que viene de la envidia ese comentario? Puede ser, porque a final de cuentas no te conocen y por eso a veces puede ser, porque de la envidia pueden hacer algo muy bonito que es la admiración. Envidia y admiración están muy a la par. Tú puedes envidiar a alguien o lo puedes admirar, ¿sí? Entonces, que a final de cuentas es el mismo sentimiento, pero uno positivo y uno negativo. Envidiarlo es querer lo que tienes, pero sin el por qué o cómo lo obtuvo. Y la admiración es, oye, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y ahora yo también lo puedo hacer porque somos perfectamente capaces de tú y yo hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo fue lo que le dije a mi papá, le dije, mira, no digas nada. Yo lo que quiero hacer es colaborar con los colegas y hacer como equipos, ¿sí? Yo creo que ese factor de sentirte dioses es un factor intrínseco de cada persona. Y hay un dicho que yo me lo he planteado mucho y se los inculco hasta a mis hijos. Les comento que una persona con buenos valores y con poder puedes hacer un líder, pero una persona con malos valores y con poder vas a ser un tirano, ¿sí? Que ahí es cuando se sienten superiores las personas, porque a lo mejor no tuvieron buenos valores de pequeños, les dan un título universitario, les dan un título de posgrado Y abusan y del dicen, poder. soy más que tú. O sea, soy más que tú y me tienes casi que besar las patas, ¿no? Entonces, cuando no es así, o sea, un título universitario, yo digo que un título universitario no te quite lo corriente, hermano. Si somos corrientes, eso es nuestra esencia, a final de cuentas. O sea, y no me refiero a que seamos corrientes de mala manera, que seamos, pues, amigos, humanos. Que seamos humanos, que cometamos errores. Y eso, a final de cuentas, yo creo que en el ruedo, yo siempre digo, en el ruedo, que es la medicina veterinaria, todos vamos a errar. No hay uno solo que no vaya a caer. Entonces, cuando tú eres más humano, cuando tú eres más compa, por así decirlo, y fallas, la gente tiende medio a cacharte y decirte, no hay problema, o sea, estamos como tu red de apoyo. Pero cuando eres mamerto y la zurras, todos están esperando ese momento para decir, mira, no, que muy chingón. Es cierto. Entonces, yo creo que hay que tener cautela en ese aspecto de cómo uno va haciendo, ¿no? Y de hecho era un tema que a mí me causa mucho ruido siempre, porque justamente eso es lo que no me gusta de los especialistas. Y a lo mejor es porque yo soy una persona muy sensible o lo que tú quieras, pero es raro el especialista que me cae bien. Por esto también era el origen de este podcast, porque digo, ok, conozco todo lo malo, lo que se dice de fulanito de tal. Bueno, vamos a invitarlo a desayunar, a ver si es cierto, a ver si es tan malo como lo pinta el gremio. Claro. Así. Digo, no es el caso que te haya invitado, ¿verdad? Así. Pero justamente era pues un tema que quería abordar. Y también la otra parte es que si crees que es necesario, por ejemplo, yo sé que hay varios hospitales grandes en la ciudad que en el proceso formativo del mismo personal ejercen esa coerción en los subordinados. O sea, que uno necesariamente tiene que ser muy duro con su equipo o con sus empleados. ¿Ves eso necesario? Por ejemplo, tú que ya tienes Yo creo tu que hospital. sí, porque tratamos con vidas. O sea, sí necesitamos ser firmes, porque tratamos con vidas. O sea, yo creo que un error
si es debido a muerte, no se puede suavizar. Yo creo que al tratar con vidas tenemos que ser fuertes en todos los aspectos. Y fuertes desde aceptar un regaño, fuertes desde entender que tenemos que aprender, desaprender y reaprender. O sea, tener la humildad, a lo mejor es la palabra. Y saber que al final de cuentas, como tratamos con vidas, no podemos, o sea, podemos fallar. Eso es como humanos. Pero tenemos que aprender de cada error. Entonces, sí, de repente el ser muy suaves, hay cosas que cuestan, y a lo mejor en todos los aspectos. Imagínate que se pasa mal un medicamento y eso le cuesta la vida a un paciente. O sea, es un error gravísimo. Entonces, sí tenemos que aplicar sanciones, pues, fuertes, que a final de cuentas a lo mejor la persona se frustra y se va llorando y ya no regresa a tu hospital, ¿no? Y va a hablar pestes, es que me hablaron mal, me dijeron esto, pero no era para menos. Claro. Ahora, imagínate que tú inviertes, trabajas diario, inviertes y compras un tonómetro que vale 300,000 pesos, ¿sí? 200,000 pesos. Y por un descuido, por estar jugando, se cae y se rompe, ¿sí? ¿Cómo no te vas a enojar? ¿Cómo no? Igual, o sea, a lo mejor no amerita el que le digas, no sé, o sea, muchas cosas, pero híjole, o sea, duele. O sea, eso duele porque es una inversión, ¿sí? No, entonces, y luego cómo te lo pagan. Exacto, o sea, no hay manera. Ellos se van a ir muy indignados, llorando y diciéndote que eres un ogro, que ofendes a las personas porque rompieron algo material y a él le rompiste su corazón, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que encontrar un punto intermedio donde, y saber qué personas, yo creo que ese es un punto bien grande, qué personas sí, o sea, por decirlo de una manera, va a sonar duro, pero qué personas merecen que tú les dediques tiempo y esfuerzo en su aprendizaje, porque hay personas que no quieren aprender. Es cierto. Entonces, cuando no quieren aprender, yo por eso medio me frustré también estuve dando clases y hay personas que simplemente no quieren aprender. Entonces tú dices, ¿por qué si no quieres aprender? Porque yo tengo que gastar mi tiempo y mi esfuerzo enseñándote, ¿no? Compartiéndote. Entonces, incluso ahí en el hospital donde laboro, muchas veces me han dicho, Doc, es que debemos de hacer como clases, ¿sí? Y le digo, ok, el que yo destine hora y media, ok, está bien, es un proceso formativo, que está bien, vamos a hacerlo, pero también tienes que verlo del otro lado, porque el que yo destine una hora y media estoy dejando de ganar, ¿sí? Y al dejar de ganar es dejar de invertir, y al dejar de invertir, entonces es una cadena de actos. Deja tú, o sea, básicamente les das un salario para tú enseñarles. Exacto, sí, exacto. Entonces, y cuando dices, oye, pues tú ya tienes un título o sea, nada te cuesta el tú buscar la manera y buscar aprender, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, que creo que ahorita falta bastante. Sí. ¿Crees que esta perspectiva que tienes es por tu formación familiar? Porque sé que siempre has tenido, pues, una clínica familiar desde tu papá, todo esto, pero son cosas, por ejemplo, que yo estoy aprendiendo hoy en el ruedo, porque pues antes yo trabajé para alguien y es la primera vez que yo tengo algo que defender. Sí. Pero ¿crees que esa madurez te la dio tener tu propia empresa? Sí, totalmente. O sea, yo creo que todo volvemos al punto del proceso. Es bien importante que antes de poner una veterinaria, digo, no hablo de ti porque no sé tu historia, digamos, en el aspecto de, pero es súper importante primero trabajar para alguien, ¿sí? Entonces, yo aunque trabajaba para mi papá nunca me trató en el hospital como al hijo. O sea, yo siempre era que el médico, el empleado, ¿no? Entonces, yo cumplía mi horario, tenía mis responsabilidades, o sea, me regañaba, o sea, todo igual. Entonces, eso me sirvió para saber en qué podía yo ser bueno. A final de cuentas, viéndolo esto como un negocio, porque a final de cuentas hay una palabra que a muchas personas ahorita lo toman de una manera negativa, el lucrar. Lucrar es bueno, o sea, ellos están lucrando con nuestro desayuno, a final de cuentas es ganar, lucrar es ganar por algo, un servicio que ofreces, y todos los veterinarios lucramos, aunque los propietarios nos digan, es que quieren lucrar, claro, pues sí, sino de que vivimos, claro, para pagar esto a final de cuentas. Entonces, yo creo que me enseñó en que no lo podemos hacer todo y no puede ser, más que nada, si quieres tener una perspectiva de crecimiento, tienes que encontrar en qué eres bueno. Yo creo que hay dos personas, ¿sí? Personas operativas y personas administrativas.
Entonces, si tú eres operativo, no te metas a la administración, te lo digo a la cara, no te metas. Yo soy operativo y no me meto a la administración. ¡Ay, Dios! Entonces, el ser operativo es ser, a lo mejor tú eres bueno en la clínica, en la atención al paciente, en la atención, en el cuidado al paciente, en la cirugía, en la derma, en la neuro. Eso es ser operativo, ¿sí? Pero hay otras personas que administran el dinero. Y qué bueno de repente que sea a lo mejor tu colega veterinario o un administrador que tú contrates. En este caso yo tengo la excelente y bendición de fortuna que es mi esposa. Mi esposa, a final de cuentas, mujer, pero es multitask y ella también es operativa en su rama, pero es muy administrativa. Pero aún así se apoya de un tercero, ¿sí? Entonces, que es más administrativa todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte de la madurez de cómo gestionar a los doctores que trabajan con nosotros, cómo gestionar a los estudiantes. Todo ese, digamos, diferentes personalidades son los que nos ayudan, ¿sí? Entonces, de repente, yo digo, en el hospital no es como que tengamos dos dueños, por así decirlo. Yo creo que hay una, que es mi esposa en este caso, y todos los demás tenemos un rol muy establecido, ¿no? Entonces, pero definitivamente en la gestión y en el manejo del personal, pues sí me lo ha dado el desde pequeño, o sea, estar en una empresa veterinaria y luego trabajar en una empresa veterinaria y luego ahorita desde hace 5 años tener mi propia empresa, me lo ha ido dando, definitivamente. Uh-huh. Mi esposo se va a poner bien contento cuando vea que le dices que no me debo de meter en lo administrativo. Uh-huh. Es un arma de dos filos, porque como uno empieza pues a levantar lo suyo, es como los hijos, tienes que empezar a soltarlos. Y yo en lo personal, pues sí, al principio comencé yo dando la consulta, yo haciendo la cirugía, yo haciendo el internamiento, yo cobrando, yo subiendo la publicidad, yo haciendo todo. Así. Cuando empieza a crecer, pues empiezo, oye, yo ya no puedo. Tienes que delegar. Tú la nómina y no sé qué, y tú esto. Y es algo que me ha costado, el soltar. Y sí, entonces, tienes que empezar a delegar. Y con la cuestión del emprendimiento, porque muchos me dicen, o sea, Doc, pero, o sea, ¿cómo hacer, cómo empatar todas las cosas? Yo creo que todo conlleva un sacrificio, a final de cuentas. Y yo soy fiel creyente que digamos, en nuestros ámbitos hay como tres cosas. Estamos, y más en un emprendimiento, digamos que el bebé, que es el emprendimiento, el negocio. Está nuestra familia. En nuestra familia podemos poner, si eres muy cerca, bueno, por ejemplo, tu esposo, esposa, hijos. Si eres muy apegado a tus papás, pues tus papás, incluso tus amigos en ese núcleo. Y tu persona. O sea, tu persona eres tú, tus sueños, tus gustos, tus hobbies, todo, ¿sí? Entonces, cuando estás iniciando un emprendimiento, solamente puedes elegir dos. ¿Sí? qué caray. Solamente puedes elegir dos. O sea, si quieres que te vaya bien, solamente puedes elegir dos. Y yo digo, elige sabiamente, ¿sí? A mí me pasó algo muy importante, muy como que un punto de quiebre, por así decirlo. Porque de esa idea que yo tenía y de elegir dos, ok, elegí el negocio y elegí a mi familia, ¿sí? Yo quedando de lado. O sea, yo, por ejemplo, dejé de ir al gimnasio por trabajar más horas, ¿sí? Yo dejé de hacer ciertas cosas que a mí me parecían por darle todo ese tiempo a mi familia y a mi negocio, ¿sí? ¿Qué pasó? Que después me empezó a cobrar factura, ¿sí? Me aumentaron los triglicéridos, casi me hice prediabético, o sea, a los 31 años, ¿no? Entonces, empezaron a ver un cúmulo de cosas que de repente dices, ay, carajo, no, ya, digamos, ya como le invertiste ese tiempo, ese esfuerzo, ya ahora sí empieza a dar un poco de frutos y puedes empezar a balancear o equilibrar. De repente dices como, ok, vamos a quitarle un poco de esfuerzo para acá, vamos a ponerlo también en mi lado, ¿no? Me cuido mi alimentación, me voy al gimnasio. Entonces todo eso empieza a equilibrar. Pero al principio, porque es lo que todos quieren, de que, no, es que yo quiero mis cosas, pero también quiero estar bien con mi familia, quiero estar bien con el negocio. No se puede, ¿sí? O sea, a final de cuentas, yo digo, por eso son, en mi pensar, como que esos tres núcleos y puedes elegir dos. O sea, si quieres que realmente, o sea, vaya bien, al principio no puedes equilibrar toda la balanza. O sea, necesitas agarrar dos. Y como te digo, elige sabiamente. Porque hay muchas personas que se eligen a ellos y al negocio y su familia queda de lado. Sí. Justamente, bueno, a mí me pasó algo similar. Yo creo que también elegí a mi familia
y al negocio. Y en mi caso, yo descuidé mi salud mental. Ujú. Así. Porque para mí sí era importante, pues las terapias, parte de la terapia, el ejercicio, porque es parte de un cuerpo sano, mente sana. Claro. Ujú. Así. Y justamente, o sea, yo soy un paciente bariátrico porque tengo una cirugía de bypass. Eso quiere decir que mensualmente yo me debería de estar inyectando vitaminas, hierro intravenoso, todo esto, ¿no? Ujú. No lo hice. Ya. Y entonces, ¿qué hago? Me quedé ciega. Hala, ok. Del estrés del trabajo, como tengo una anemia ferropénica crónica, Ujú. del estrés del trabajo y la carga de la casa y la familia, me quedé ciega de un ojo y luego me regresó. Wow. Así. Ujú. Pero es a lo que voy. Uno pensaría, y bueno, es que ahora yo hablo desde el punto de vista de patrona, de jefa, Ujú. pero cuando uno es empleado, uno dice, pinche jefe, pinche doctor, así. Ujú. Pero ahora cuando ves lo que cuesta levantar, lo que, ¿cómo dices? ¿Te va a cobrar factura? Me cobró factura de mi vista, de mi estrés, a ti de tu salud, tus triglicéridos, te entendiste de tus amigos un tiempo, lo que sea, o dejaste de viajar. Vaya, no fue gratis el hecho de que tú hayas llegado y puesto un hospital y que lo reconozcamos y que te esté yendo bien, así. Pero a veces uno olvida eso. Sí, todo conlleva a final de cuentas un sacrificio. Y tocaste un punto bien importante, la salud mental. Yo creo que parte muy importante, que es algo que yo creo que ya se tiene que ver hasta en las facultades, es que ya vamos a tener y tenemos una gran presión social los veterinarios, gran presión social, porque volvemos al punto que te dije ahorita, tratamos con vidas, pero ya, o sea, literal, ya todos sabemos, ya no son perros y gatos, ya son los gatijos y los perrijos. Son los hijos de alguien. Entonces, el cúmulo de emociones, por ejemplo, yo es algo que me he puesto a estudiar hasta cierto punto recientemente de lo que es la tanatología. Ah, claro. Que no es la ciencia de los tanates, es la ciencia de la muerte. El detalle es que hay un proceso que es el proceso de la aceptación de la muerte, que la gente no lo sabe, son sentimientos, de hecho, pues a final de cuentas uno no sabe cómo va a reaccionar ante la muerte de un ser querido. O hay personas que desarrollan mucha ira, hay personas que se lo niegan, ¿no? O sea, es un periodo de negación, de que no, esto no está pasando. Entonces, uno tiene que tener la sensibilidad de entender esa parte, ¿sí? Y viene una parte muy importante que es la ira, el enojo. Entonces, en ese momento, la gente últimamente se ha visto que puede ser capaz de todo, de sacar una pistola, de incluso matar a alguien, quemar veterinarias. Entonces, si uno no tiene la fortaleza psicológica, eso te quiebra, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de que tú dices, ok, estoy al frente de una veterinaria y yo respondo por mi equipo y respondo por la veterinaria, ¿sí? Que eso es lo importante. O sea, nosotros hemos tenido problemas y que escucho a los propietarios que están gritando en recepción y es yo bajar y a ver, claro, o sea, porque si algo pasa... O sea, si algo pasa, que me pase a mí, ¿sí? Sí. O sea, ellos sí están dando la cara, mis compañeros, mis médicos, están dando la cara, pero a final de cuentas el cohete es mío. Sí, el representante legal. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, que he escuchado en varios colegas de que no, es que el dueño me dejó. O sea, el dueño, hubo problemitas y el dueño, pam, yo me voy y prefiero no estar. Entonces yo creo que o sea, si realmente quieres, como decimos, agarrar al toro por los cuernos de poner un negocio, es ser realmente responsable y que yo siempre les he dicho, no pueden cometer errores o no debemos de cometer errores, porque si tú cometes un error es que yo cometí el error. O sea, no es que tú lo hiciste, o sea, sí te voy a regañar, pero a final de cuentas es mi error, ¿sí? Y yo soy el que voy a dar la cara al cliente. Entonces, si tú quieres meterme en un problema, vas a seguir cometiendo errores. Ahora, como yo no quiero meterte en más problemas, no cometamos errores, ¿no? O si aprendamos de los errores, porque a final de cuentas no se puede como que no cometer errores, se van a cometer. Entonces, se van a ir accidentes, va a haber cosas, pero el chiste es aprender de ello. Yo personalmente, lo vuelvo a decir, sigo aprendiendo y es algo que me ha costado mucho. O sea, porque a mí las equivocaciones de mi equipo me cuestan y me cuestan estabilidad mental. Claro. Así, o sea, yo el día que mi equipo se equivoca, sí, por supuesto, tú la regaste, pero a ver, bueno, vete allá, 3 Padres Nuestros y pide perdón y yo voy con el cliente a dar la cara, ¿no? Así. Y esa parte es muy desgastante emocionalmente. Y son las cosas que a mí no me habían tocado hasta la hora de decir, como dices tú, soy el dueño del cohete. Sí, tú trabajas en el cohete, tú lo manejas, tú lo operas, pero el cohete es mío. Claro. Y si falla, pues
es mi problema. Y esas son las cosas que yo personalmente todavía no aprendo. O sea, me llevas 3 años a lo mejor con tu propio negocio, yo apenas llevo 2 con mi negocio. Bien. Qué felicidad. Ay, muchas gracias. No ha sido fácil. No. Se dice que si un negocio dura 3 años, son 3 años, pero ahí vas. Ya es como un matrimonio. Ya va a aguantar lo que sea. No, a final de cuentas yo creo que siempre tenemos, a la mayoría de los veterinarios lo que nos mueve principalmente es la pasión, pero también o sea, es complicado, o sea, no, el llevar un negocio, como decimos, el ser el dueño del barco es un proceso muy complicado, tiene sus cosas muy buenas definitivamente, pero tiene su nivel de exigencia brutal, ¿sí? Entonces, que también es algo que platicaba con unos colegas. Le digo, ¿cuál es el ciclo del veterinario? Nacer, crecer, entrar a veterinaria, trabajar, no sé, 3, 4 meses y poner un changarro, y que te funen, que te funen la gente y luego que funen al vecino y luego así repetidamente. En otros países primermundistas no pasa así. ¿No? Hay hospitales muy grandes que jalan a los médicos, ¿sí? O sea, no es tan fácil poner una clínica, no es tan fácil poner un hospital veterinario. Y no digo que esté bien o que está mal, pero es que yo siento que aquí en México, o sea, realmente hay reglas, pero para los que están mucho tiempo en el juego. Para los que están iniciando, tú literalmente puedes poner aquí en este sótano una veterinaria y va a llegar la gente. O sea, va a llegar la gente. ¿Y quién te va a regular? Nadie. ¿Sí? Nadie. O sea, van a estar ahí. Entonces, el detalle es que se están haciendo las cosas bien, quién sabe, ¿sí? Pero ¿por qué? O sea, yo creo que como centros veterinarios, clínicas, hospitales, consultorios, tenemos que esforzarnos por dar buenos recursos económicos a todos los que trabajen con nosotros, porque a final de cuentas no tenemos que, o más bien no ponemos una empresa veterinaria para solamente ganar nosotros. O sea, la ponemos para que haya riqueza. O sea, el generar riqueza es generar riqueza sí para nosotros, pero para todos los que nos rodeen. Eso realmente es poner un negocio. Pero ¿qué pasa? Se abren un montón de veterinarias que realmente solo generan riquezas para unos poquitos, ¿sí? Y todos los que trabajan ahí terminan hartándose porque dicen, oye, me pagas una baba, me estoy arriesgando el pellejo por ti, mejor me salgo y pongo mi veterinaria. Entonces, cuando deberíamos hacer lo siguiente, a ver, te estás arriesgando, va, te correspondo dándote un salario, pues que sea equitativo, ¿no? Por lo que haces, por el tiempo que trabajas y todo por tus... Pero pues que responda por ti, porque si le vas a dar un salario con el que puede vivir y mantener a alguien, pues tú esperarías que fuera una persona responsable. Claro, sí. Sí, ahí viene el nivel de exigencia que podemos llegar a tener. Por eso también es lo que muchos dicen, no, es que yo no quiero tener exigencia, mejor me salgo y empiezo a peluquear perritos, que no está mal, pero como que dejo a un lado el prepararme para solamente generar, ¿sí? Entonces yo digo que a final de cuentas es un equilibrio, pero sí el tener una empresa, yo soy fiel creyente que es generar riqueza y no solo es para distribuirla. Eso realmente es lo que hace la diferencia entre negocios o empresas grandes de empresas que no repuntan, ¿no? A final de cuentas. Fíjate que mencionaste varias cosas y en mi cabeza dije, tengo que hablar de esto, pero pues tú me dices, por ejemplo, ahorita hablaba sobre la exigencia, lo de los perrijos, y me lleva a las funas. Hay una colega, por ejemplo, que trabaja en un hospital también muy grande aquí de Monterrey, y dice, ¿sabes cómo nos saludamos? Buenos días, y luego les contestan, una funa más, una funa menos. O sea, ¿por qué? Pues porque todo el día estamos en el ojo del huracán, y al principio, honestamente, a mí me siguen afectando las funas, pero en un hospital más consolidado, son el pan de cada día. Totalmente. ¿Y cómo lo sobrellevas? Una, no te estés fijando en el Google. O sea, tus comentarios, tus estrellas, no te estés fijando. Eso yo lo aprendí igual desde que estaba con mi papá. No me meto de que al Google, de hecho ni siquiera tengo las notificaciones para que me lleguen si alguien publicó 5 estrellas, 1 estrella, 3 estrellas. Tus estrellas no te representan. Exacto. Hace poquito nos pasó una cuestión bien curiosa. Sí, nosotros, bendito Dios, hemos trabajado mucho con los colegas como contigo, y realmente ellos son los que aportaron mucho de ese digamos, impulso. Entonces, nuestra base, digamos, sigue siendo nuestra base sigue siendo
40, 50% la referencia, ¿sí? Gracias. Entonces, llega una señora y para esto nos refieren a un cachorrito, un pomeranio, llegó con un shock hipoglucémico, llegó muy mal. El pomeranio se estabiliza, pero luego se le empiezan a pedir estudios a la tutora. Llegó a las 9 de la noche, a las 10 de la mañana empezamos con los estudios y llega a las 2 de la tarde diciendo que se lo quiere llevar porque vio algunos comentarios que nosotros pedíamos muchos estudios y que eso no le daba confianza y que pues teníamos en ese momento 4.6 estrellas. Y le dije, okay, me dicen eso y le digo, bueno, ¿y se lo llevó? No, lo dejó. Y le digo, bueno, le damos 2 horas para que se lo lleve. O sea, tiene 2 horas esa persona para que se lleve al perrito. Y se quedan todos, ¿por qué? Y le digo, porque esa persona no nos tiene confianza. Y cuando la confianza se fractura, ya no podemos dar un servicio, porque solamente va a buscar algo para de ahí agarrarse y decir, no lo quiero. O sea, le dije, no, perdóname, pobre del paciente, que se vaya. Hay muchas veterinarias y sé que lo pueden atender bastante bien, pero que se vaya. La señora no nos contesta, lo deja toda la noche y al día siguiente todavía llega como a visita normal. Entonces le dijimos, señora, para esto una de las doctoras me dice, es que doctora, me dio cosa decirle que se lo llevara y todo eso. Entonces le dije, pero entiende por Dios. O sea, entiende que el problema no es que lo haya dejado, el problema es la señora que no nos tiene confianza en nosotros. Es una bomba de tiempo. Si algo hubiera pasado, los culpables íbamos a ser nosotros, ¿sí? Entonces le dije, si la señora tiene desconfianza porque tenemos 4.6 estrellas, que busque alguno que no lo va a encontrar, que tenga 5 estrellas, que sea un hospital 24 horas, porque puede haber alguien que tenga 5 estrellas, pero atiende de 10 de la mañana a 5 de la tarde y son puras vacunas, ¿sí? E incluso a lo mejor hasta ellos van a tener una estrella menos, ¿no? Entonces le digo, la gente de repente se clava mucho con eso. Entonces yo digo que los que se busquen, o más bien, los que busquen el aspecto negativo lo van a encontrar, ¿sí? Entonces tú como propietaria y como médico, o sea, incluso en todos los niveles, no te debes de centrar tanto en las funas, ¿sí? Sí te van a afectar, sí te van a desbalancear, pero yo creo que tenemos que tener esa tranquilidad emocional y mental de decir, a ver, yo hice lo mejor que pude, ¿sí? Yo creo que eso es a final de cuentas lo que cada noche me lleva a dormir tranquilo, ¿sí? Como si no debiera. Entonces, decir, desde que me levanté hasta que dormí, hice lo mejor que pude en todos los aspectos. Cada paciente lo traté como si fuera único, cada diagnóstico lo traté como si fuera el más importante. El tiempo que conviví con mi esposa fue lo más importante, con mis hijos fue lo más importante, y así hasta que me dormí. Yo me quedo tranquilo. Si tú de repente dices y llegas en la noche y dices, híjole, es que sí me faltó con esto y esto y esto, no te frustres, sino simplemente al día siguiente hay que mejorar, ¿sí? Entonces, porque también eso es importante, no es como vamos a hacer ojos ciegos a la funa, o sea, algo pasó. Y yo siempre les he dicho, y se lo recalco mucho a los doctores que trabajan con nosotros, el 90% de los problemas es por falta de comunicación, es todo, ¿sí? No es por algo que tú hiciste mal. A lo mejor ese es el 10%. Ponle, oye, a lo mejor este procedimiento pude haber hecho esto, hice esto, el medicamento pude haberlo cambiado. Ponle que es el 10%, ponle que sea menos, ahí ponemos otras cosas. Pero el 90% es algo que tuviste una falta de comunicación. Y es lo que se queja la gente. No me dijeron, no me explicaron, no me dijeron que tenía que pagar esto, ¿sí? Porque cuando la gente se da cuenta, sí, habrá unos ahí por ahí garbanzos de a libra, pero cuando a la gente le dices, mira, esto te está costando, te va a costar 150 pesos y está aquí anotado, fírmalo, difícilmente te van a echar una funa por eso. Pero si tú le dices, no, esto es de 150 y al momento de cobro le cobras 450, ahí sí va a haber un problema. Porque vas a decir, espérate, o sea, tú me dijiste que eran 150. ¿Qué pasó con lo otro? ¿Por qué está saliendo, no? Entonces ahí es un error de comunicación. Entonces, que sí, volvemos al punto. Hay gente que se va a querer ganchar de cualquier lado, pero para eso están las hojas. Mire, señorita, aquí estaba, que de inicio eran 150, pero se anexó esto, esto, esto y esto, y usted lo firmó. ¿Sí? Y ahí está, no me puede decir nada. Entonces, yo creo que para salud mental, a final de cuentas, es no estar tan pendiente de redes sociales, ¿sí? Nosotros las redes sociales las tenemos como un medio de presencia. Es presencia, porque también yo creo que son, no sé, o sea, 3, 4 personas al día que quieren hacer cita, a lo mejor por redes sociales. Para el nivel de punch que le metemos a lo de las redes,
se me hace relativamente poco, ¿sí? O sea, la verdad es que simplemente es presencia. Es como decir, oye, ¿a Coca-Cola le conviene estarse publicitando? Pues no, Coca-Cola ya la reconocen. ¿Pero qué necesita? Que sigas pensando en ellos, ¿no? A final de cuentas. Presencia, 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 ¿sí? Entonces, yo creo, pero a final de cuentas hay muchos mecanismos de ganchar gente, ¿no? Y de diferentes niveles, o es como que a qué le apuntas, ¿no? ¿Qué tipo de propietarios son los que quieres? Como dicen, ¿qué tipo de mercado es el que quieres ganchar? Eso me llama, wow, me da mucho que pensar, la verdad. Siempre digo que aquí ya termino aprendiendo mucho porque pues todos tenemos que aprenderle algo. Y, por ejemplo, sí, me llama la atención lo que dices de las estrellas, porque personalmente es algo que a mí sí estoy constantemente revisando. Y también es algo que siento yo que es mi manera de acaparar clientes. Mejor puntuación comparada con el colega de al lado, van a llegar conmigo y no con el de al lado. Así. Entonces sí estoy constantemente... Mejor revisa tu cuenta. ¿Bancaria? Si tu cuenta va para arriba es que estás haciendo las cosas bien. Pues sí, tienes razón. Debería de hacer eso. Yo creo que como usuarios tenemos que ser objetivos. ¿Y qué es lo que queremos? Yo creo que al final sigue pesando más la recomendación. Sigue pesando más eso. Van a ser clientes más leales, se van a dar cuenta el por qué. Que yo creo que ahorita ya hay gente, porque muchos dirán, no, es que la gente cada vez está más loca. Sí. Desgracia, no es que, yo soy fiel creyente que no es que la gente esté más loca, sino que los locos tienen dónde opinar. ¿Dónde opinar? O sea, porque a final de cuentas Facebook es una plataforma donde opinar, Google es una plataforma donde opinar, que antes los locos no la tenían, pero la gente buena tampoco, ¿no? La gente buena, pues no, ay, ellos están ocupados, como dicen, la gente buena y proactiva están ocupados trabajando. La gente mala y que quiere fregar o joder, no tiene mucho tiempo. O sea, tienes tiempo para joder a alguien, ¿sí? Bueno, y en la parte de fregar y joder, ¿te ha tocado una denuncia o una inspección? ¿Cómo ha sido? A nosotros nos cerraron. Okay. Teníamos muy poquito tiempo de abrir. Teníamos como, creo que no más del año. O año y medio por ahí. Nos cerraron. El detalle, igual un perrito referido, el detalle es que no pudieron porque no tenían pruebas de que nosotros clínicamente habíamos hecho las cosas mal. Entonces buscaron la manera. Entonces buscando esa manera, vieron como que huequitos que teníamos en ese mismo proceso de crecimiento y de ahí se agarraron y yo creo que esa persona tenía contactos y a final de cuentas, paz. Entonces fue complicado porque volvemos al punto. Tú como dueño del barco dices, ¿cómo les voy a pagar a los demás? ¿Cómo voy a salir esto? ¿No? Entonces empezamos a movernos. Bendito Dios, yo siempre he dicho que tanto yo como mi esposa tenemos un ángel muy grande que nos cuida y nos protege y nos pone las personas malas como para darnos una lección, pero nos pone más personas buenas que siempre nos han como sido nuestra red de apoyo. Entonces recurrimos a esas personas y nos abrieron rápido. Entonces, pero sí, eran días que casi queríamos llorar, ¿no? Así de la desesperación. Gente a veces pues olvida todo el proceso de crecimiento o espera, o estamos mal nosotros, porque a veces pienso, deberías de abrir cuando tengas un hospital completamente consolidado. Tocaste un punto. Yo creo que volvemos al punto del proceso. Yo creo que ni siquiera como médicos sí lo sabemos, pero no lo queremos entender. La diferencia entre consultorio, clínica y hospital. Son cuestiones bien diferentes. ¿Qué pasa? Tú vas, agárrate cualquier calle y ves Hospital Veterinario Huellitas Felices. Un cuadrito de 3x3 que abre a las 10 y cierra a las 7. ¿Hospitaliza? Claro. Y le duela a quien le duela. Hospitalizan. ¿Qué pasa con esos perritos de 7 de la noche a 10 de la mañana? Están solos. ¿Están solos? ¿Eso es ético? No. O sea, ahí está. Entonces, ¿esa debería nombrarse hospital? No. No, es un consultorio. Si abres de 10 a 7 es un consultorio, ¿sí? Y como consultorio deberías de tener menos peso legal, ¿sí? Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo lo atiendo por cita, yo solamente es vacunas, desparasitaciones, consultas generales, ¿sí? Lo más, ni siquiera limpiezas dentales. Lo más adelante, ok, esto ya me sobrepasa porque es una limpieza dental. Yo ni siquiera en un consultorio de humanos, es como el CIMI, tener máquina de anestesia, no puede ni debe, ¿no? Se va a una clínica.
Ok, la clínica tiene ciertos parámetros. Ok, yo aquí sí puedo hacer limpiezas dentales, puedo hacer limpiezas, puedo hacer ciertos procesos. Oye, Ambulatorios. pero no puedo operar un tórax ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mandarlo a un hospital. Si como gremio sabemos diferenciar eso, los niveles de responsabilidad va a ser diferente. Entonces, y así es más fácil, porque tú dices, a ver, yo quiero emprender, ¿cómo qué vas a emprender? ¿Como un hospital? Ah, bueno, necesitas esto, ta. ¿Lo tienes? Va, éntrale. No, quiero empezar con un consultorio, perfecto, ¿sí? Ah, bueno, nomás necesitas un localito de 3x3, una mesita del Costco y una laptop. Se fregó. Tu termómetro y tu esteto. Súper bien, échale ganas, que te vaya con madre. Entonces, pero nos queremos tragar el pastel completo desde que entramos, ¿no? Y eso pasa en todos, o sea, nosotros también lo hicimos. Como todo vas empezando, pero es un proceso que muchos no queremos entender, ¿no? Entonces, si te avientas así, va a haber, como dice, claro, un pedo, y nos queremos echar un pedo más grande que como dicen, el huevo más grande que el culo de la gallina. Sí. Pero es que es complicado porque es multifactorial. O sea, la demanda de la gente. La gente espera que porque tengas una clínica le hagas la limpieza, le operes. Porque nosotros se lo dimos. O sea, también yo creo que la gente en general están enfermas de la inmediatez. Sí. Todo lo queremos rápido. Y nosotros, para acaparar al cliente, todo lo damos rápido. Ahorita, déjamelo aquí. Ahorita le hago hemograma, química, ecocardio, electro, se lo meto al tomógrafo, al perrito, paso al paciente a tomografía, todo en 2 horas, y en 3 horas se lo lleva a su casa. En 3 horas se lo lleva a su casa. Oye, ¿eso pasa en humanos? No pasa. No pasa, te consultan, vaya con el cardio a hacerle un estudio. Oye, el cardio tiene cita en una semana, pues si llega vivo se lo hace, luego regresa. Oye, sí está apta para la tomografía, saque cita para la tomografía y cuando la tengas la regresa. Ah, ya vi la tomografía. No, sí, está muy complicado el caso. Va con el neuro, vaya con el neuro. Y ya, y todos estamos súper contentos con esa atención. Ah, pero el perrito, no, el perrito llega, consulta, ecocardio, hemograma, química, perfil tiroideo, aquí está con su diagnóstico. Ni siquiera es bueno para nosotros porque no nos damos el tiempo de pensar el caso clínico. O sea, analízalo. O sea, analízalo de que, a ver, siéntate, ve al perro, búscale, muévele, mándale un estudio, recíbelo, analiza el estudio. No nos da tiempo. ¿Por qué? Porque queremos acaparar. Pero también crees que es la cultura en la que nos educaron. Yo creo que es el hambre. ¿De dinero? Sí. O sea, te digo, si vamos a ver puntualmente cosas malas, no toda la gente. O sea, yo creo que también nosotros como médicos tenemos ciertas cosas que debemos de cambiar. Es que también hablas sobre consultorio clínico hospital, pero legalmente no hay una distinción. El gobierno es lo mismo si eres clínica, hospital, claro, y tienes el mismo peso. Claro. Entonces, ¿a mí qué me sirve hacer una distinción? Soy clínica, hospital, si mi demanda es la misma. Ahí está el punto, que, o sea, a final de cuentas nos tenemos que unir como gremio y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una distinción, pero no creo que a todos les vaya a gustar eso. O sea, todos los médicos, ¿cómo me voy a quitar hospital si ya tengo esta publicidad hecha? O sea, pero el gremio, ok, entiendo. Te puedes agremiar y llegar a un acuerdo, aunque haya gente que no está en el mismo barco. Pero, ¿cómo cambió la ley? Pues es que del gremio de ahí parte a acercarte a la legislación y que es, por ejemplo, en la Convepe y todo esto, el Colegio de Médicos Veterinarios de Nuevo León, tienen ciertos acercamientos. El problema es que de repente no se lleva como a los términos concretos, ¿no? Pero es eso, o sea, a final de cuentas, para que te haga caso la ley, necesita haber un cúmulo de gente, ¿sí? Que tengan los mismos ideales para decir, bueno, vamos a hacerles caso. Si es un solo loco, tíralo de loco, o sea, está menso y tiene ideas bien marihuanas y listo, ¿no? Entonces, el detalle aquí es juntar, pero a final de cuentas, yo creo que si hay una buena unidad y decir, a ver, ¿qué es un consultor? Primero eso, definir qué es un consultorio, qué es un hospital, qué está, A ver, entonces ¿el tuyo qué es? Y sentarnos y hacer como una introspección. Oye, a ver, tengo esto. No, pues ¿sabes qué? Soy un consultorio, ¿sí? ¿Sabes qué? Soy una clínica, ¿sí? ¿Sabes qué? Soy un hospital, ¿no? Entonces, y sobre eso, hacer leyes que sean firmes contra uno, contra otro y contra otro. A final de cuentas. Pero bueno, esto va a quedar ahí en un podcast. Entonces, no, pero el detalle pues es eso. Yo creo que la sociedad cada vez más nos exige que seamos más preparados, más éticos, más confiables y es parte de, digo, si la legislación no la hay,
ser congruentes con uno mismo. O sea, te digo, no hospitalizar si no vas a poner a alguien que lo Claro, cuide. sí. O sea, eso a mí se me hace una barbarie. O sea, llegas a recoger cadáveres al día siguiente. ¿Sí? Entonces, digo, y no es, o sea, a final de cuentas es complicado. Pero si queremos el respeto de la gente, tenemos que darnos nosotros el respeto. Ay, Dios, me dolió el corazón. Ajá. Es que das mucho que pensar. Pero sí, no es tan sencillo como dices, es complicado. Bueno, pues con eso queremos terminar. Le queremos dar las gracias sobre todo por darse el tiempo de compartir estas experiencias con nosotros, permitirnos conocer un poquito más de usted fuera de lo que conocemos y pues esperamos que esta no sea el primer desayuno, sino que en otras ocasiones también podamos seguir platicando. Claro que sí. No, muchas gracias, muy agradecido por este tiempo y pues bueno, muy agradecido y pues bueno, esperamos que todo vaya muy bien.